Un hombre sin reflejos y demasiados secretos. Bienvenido a Eco Misteriosa, soy tu anfitrión Revelar. Esta comunidad amante del misterio es increíble. Dime desde dónde la estás mirando esta noche. Siempre espero con interés sus comentarios. Realmente le dan vida a este canal. Vamos a empezar. Fue en la gris y densa penumbra de una mañana de principios de febrero cuando me encontré de nuevo sentado frente a Sherlock Holmes en nuestras habitaciones de Baker Street, su alta figura lánguidamente encogida en la esquina de su sillón, sus largos dedos unidos bajo la barbilla y sus penetrantes ojos grises entrecerrados, pero indudablemente alertas bajo la fachada de la inactividad. Una llovizna constante dibujaba largas vetas en los cristales, y la luz de gas del interior teñía las paredes de un tinte amarillento, como si el aire mismo se hubiera cansado del invierno. Holmes acababa de regresar de una expedición nocturna, cuya naturaleza aún no me había revelado, y su abrigo yacía húmedo y arrugado sobre el respaldo de una silla del comedor. No había probado el café, y el plato de huevos que tenía delante, intacto, hacía tiempo que se había enfriado. «¿No has dormido?», comenté, echando un vistazo al estado de sus botas, que tenían restos de barro seco, una composición inusual en Londres. «¿En has comido?». «Rara vez necesito ambas cosas, Watson», respondió sin moverse. «Hay que elegir, digestión o deducción. No logro ver en qué sentido ambos son incompatibles». Esbozó una leve sonrisa. «Por eso tú escribes las crónicas, querido amigo, y yo pongo las conclusiones». Estaba a punto de presionarlo aún más cuando un repentino ruido abajo me indicó el familiar sonido de la señora Hudson respondiendo al timbre. Momentos después, el sonido de pasos apresurados subió la escalera, y una figura apareció en la puerta, un hombre pequeño y mayor, de cabello fino y plateado, vestido con un chaqué de corte riguroso y sosteniendo un bastón lacado que temblaba ligeramente en su mano enguantada. «Señor Holmes», dijo el hombre, sin aliento por la prisa. «Disculpe la intrusión, pero me aseguraron, que solo usted podía ayudarme». Holmes no se levantó, pero señaló el sillón frente a él. «Le aconsejarons correctement. Por favor, señor, siéntese». «¿Su nombre?» «Sir Benedict Turlop», dijo. «De Crowthorne House, Belgravia. Quizá conozca a mi familia de...». «Sí», interrumpió Holmes. «Residencia ancestral desde el reinado de la reina Ana, modestas inversiones en transporte marítimo y un reciente interés por las antigüedades egipcias. Pero dudo que esté aquí para hablar de manifiestos de carga o sarcófagos». La tez ya pálida del hombre palideció aún más. «No, estoy aquí porque un hombre murió en mi casa, y porque vi algo que, según toda lógica, no pudo haber sucedido». Holmes se inclinó hacia adelante. «Continúe». Sir Benedict retorcía los guantes en su regazo. «Ayer por la noche, ofrecí una pequeña fiesta en nuestro salón de invierno. Una habitación revestida de espejos venecianos, una auténtica joya arquitectónica que mi difunta esposa adoraba. Entre los invitados se encontraba un hombre al que no conocía, un caballero llamado señor Lingworth. Fue presentado por Lady Farnham, según se decía, venía de Viena. Iba impecablemente vestido, era perfectamente cortés y su aspecto era completamente anodino, salvo por un detalle». «¿Sí?», dijo Holmes, con los ojos entrecerrados. No me hizo ningún reflejo. Ninguno en absoluto. Me sobresalté en mi silla. Holmes no mostró sorpresa alguna. «¿Te refieres a los espejos?». «Lo digo en serio, doctor», insistió Sir Benedict. «Los demás estaban ante esos mismos paneles de cristal y se reflejaron debidamente. Pero Lingo pasó ante 3 espejos diferentes y no dejó ni rastro de una imagen. Varios invitados lo notaron. Intentar descartarlo como un efecto de la luz o una peculiaridad del ángulo. Pero entonces se interrumpió. Holmes esperó. Entonces lo encontré muerto. En la sala de estar. La puerta estaba cerrada por dentro. No había marcas en su cuerpo. Y la única pista, si es que se le puede llamar así, era que todos los espejos de esa habitación, hasta el último, estaban destrozados». Hubo un momento de silencio en el que solo se oía el tic-tac del reloj de la repisa. Entonces Holmes se puso de pie lentamente. «Watson», dijo, «tráeme el abrigo. Esto no es asunto de Scotland Yard, todavía. Sir Benedict, nos acompañará enseguida. Un hombre sin reflejo es una ilusión, o el disfraz más ingenioso que he encontrado. En cualquier caso, es un problema que merece nuestra atención». Se giró hacia mí mientras yo me ponía las botas con dificultad. «Preparís, Watson».
Puede que estemos entrando en una casa de humo y espejos, pero la verdad, añadió, con una leve chispa en la mirada, no necesita cristal para reflejarse. El viaje a Belgravia estaba envuelto en una fría niebla que se cernía sobre las calles, atenuando la luz matutina y amortiguando el bullicio habitual de la ciudad. Sir Benedict Tiurlo permanecía sentado rígidamente frente a nosotros en el coche de punto, con las manos enguantadas apoyadas sobre el mango de su bastón como para sujetarse. Holmes, por su parte, permanecía inmóvil y silencioso, con el cuello de su abrigo subido por la humedad, la mirada abstraída y distante. Después de unos minutos, Holmes habló, no del caso, sino de las manchas en los pantalones de Sir Benedict. «Te arrodillaste junto al cuerpo», dijo. Sir Benedict se giró, sobresaltado. «Sí, yo. ¿Cómo?» «Las fibras de tu rodilla derecha están aplastadas, una leve mancha de hollín justo encima del dobladillo. Apuesto a que la chimenea del salón estaba encendida, a pesar de la hora». «Lo fue», confirmó Sir Benedict, bajando la mirada como si viera la marca por primera vez. «Ni siquiera recuerdo haberme arrodillado. Solo la impresión de verlo, tan quieto, como si la vida simplemente se le hubiera escapado». «En efecto», murmuró Holmes y volvió al silencio. La casa en sí, Crowthorne, era una estructura alta y estrecha de piedra pálida con una imponente majestuosidad, enclavada entre casas adosadas similares en una silenciosa media luna de Belgravia. Sus ventanas estaban veladas por gruesas cortinas, e incluso a la luz del día, reinaba un silencio opresivo en el lugar. Nos recibió un mayordomo canoso, con la mirada baja y el pulso tembloroso. Sir Benedict nos condujo directamente a la sala de estar del segundo piso, con pasos vacilantes, como si la propia casa pudiera oponerse a nuestra intrusión. La habitación en la que entramos era elegante, pero conservaba la atmósfera de algo recién perturbado. Las cortinas estaban descorridas para dejar entrar la desolada luz del día, revelando los restos rotos de 6 espejos ornamentados que antaño adornaban la pared opuesta. Los fragmentos brillaban sobre la alfombra como una capa de hielo. En el centro de la habitación había un sillón sobre el que yacía el cuerpo. A primera vista, el difunto señor Linwood parecía simplemente dormido. Era un hombre de mediana edad, bien afeitado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás sobre una frente pálida. Su vestimenta era impecable: levita negra, chaleco gris paloma, corbata de seda sujeta con un alfiler de perla y guantes cuidadosamente doblados en una mano. No había rastro de sangre, ninguna herida visible, ninguna expresión de dolor en su rostro. Y, sin embargo, el hombre estaba inequívocamente muerto. Holmes se inclinó sobre el cuerpo, examinando con los dedos los pulsos en el cuello y las muñecas, aunque seguramente no esperaba nada. Examinó los ojos, observó detenidamente las orejas, y finalmente, olió la corbata del hombre, rozándola casi con la punta de la nariz. Se enderezó y frunció el ceño. «Sir Benedict, ¿quién lo descubrió?» «Sí». La puerta estaba cerrada con llave. Mi ayuda de cámara había intentado entrar para avivar el fuego y la encontró cerrada. Supusimos que Linwood se había levantado temprano. Como no apareció al mediodía, forcé la puerta yo mismo. La llave estaba en la cerradura, por dentro. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. Holmes se giró, recorriendo la habitación con la mirada lenta y penetrante de un depredador. ¿Y los espejos? Estaban intactos anoche. Todos. Los vi con mis propios ojos después de que se marcharan los invitados. Esta mañana, esto. Hizo un gesto de impotencia. Holmes se acercó a los espejos destrozados, recorriendo los fragmentos con cuidado y precisión felina. Se arrodilló junto al marco más cercano, examinó el cristal astillado y luego se inclinó para inspeccionar el espacio detrás del marco, que había sido fijado a la pared en un hueco decorativo. «Watson», dijo en voz baja, «¿qué opina de las fracturas?» Me agaché a su lado. «Parecen destrozados desde dentro. Mira cómo se extienden los fragmentos, casi como si una fuerza los presionara desde la pared». «Precisamente. Pero, ¿qué clase de fuerza haría eso?» «Ninguna que haya identificado todavía. Pero no debemos sacar conclusiones fantásticas hasta que hayamos agotado lo racional». Se levantó y examinó la chimenea, colocando la mano sobre el ladrillo ennegrecido por el hollín. Luego, miró hacia el conducto, usando un pequeño espejo del bolsillo de su abrigo para reflejar la tenue luz. Con un leve gruñido, metió la mano en el cenicero y sacó un pequeño objeto doblado, ennegrecido pero intacto. «Un guante», murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. «Izquierdo. De hombre. De piel de cordero. Con el botón roto.
Lo sostuvo con delicadeza. No es de nuestro amigo Linwood, a menos que tuviera la costumbre de cambiarse de guantes a mitad de la noche. Sir Benedict parecía completamente desconcertado. ¿Pero qué significaba todo esto? Estaba muerto dentro de una habitación cerrada. Nadie pudo haber entrado ni salido. ¿Y los espejos? ¿Qué hay de ellos? Holmes guardó el guante. Los espejos son importantes, dijo, pero probablemente no por la razón que imagina. En ese momento, un ruido nos interrumpió. El sonido de unas botas pesadas en la escalera y una voz áspera que gritaba. Momentos después, el inspector Lestrade de Scotland Yard entró en la habitación, seguido de un agente uniformado. Se detuvo al ver a Holmes y arqueó las cejas. Señor Holmes, debí haberlo sabido. Me dijeron que una muerte en Crowthorne ya tenía sus huellas. Holmes esbozó una leve sonrisa. No es mío, Lestrade. Descubrirá que este cadáver está completamente desprovisto de huellas dactilares. Lestrade resopló. Sir Benedict, si me permite hacerle unas preguntas. Holmes le indicó con un gesto que se acercara al cuerpo. Haga lo que deba, pero no retire el cuerpo todavía. Aún hay verdades en el silencio. Mientras Lestrade refunfuñaba sobre sus notas, Holmes se volvió hacia mí. Verá, Watson, ya estamos rodeados de falsedades. Un hombre sin reflejo, una habitación llena de espejos rotos y una muerte sin causa. Esto no es un enigma de lo sobrenatural, sino de lo psicológico. Hay que preguntarse no solo qué se vio, sino por qué se vio. Credo. ¿Crees que el reflejo que faltaba era algún tipo de truco? Holmes arqueó una ceja. Si no lo fue, entonces estamos persiguiendo fantasmas. Y yo no persigo fantasmas. Lo seguí por el pasillo mientras salía a tomar aire, mientras sus largos dedos tamborileaban distraídamente contra su abrigo. ¿Hay algo más?, murmuró. El nombre Linwood no me es desconocido. Hubo una desaparición hace años. Un joven con ese nombre desapareció en Múnich en circunstancias curiosas. Tendré que consultar mis archivos. ¿Y usted cree que este es el mismo hombre? Creo que los nombres rara vez son coincidencias. Sobre todo en los casos en que los espejos desempeñan un papel central. Watson, ya no se trata de cómo él murió, pero por qué él estuvo aquí alguna vez. Al bajar las escaleras de nuevo, no pude evitar mirar mi propio reflejo en el cristal del pasillo. Me devolvía la mirada, nítido e intacto, pero la imagen del hombre sin vida arriba persistía en mi mente. Sus zapatos lustrados, sus manos inmóviles y los 6 espejos rotos que se había negado a mostrarlo al mundo. Holmes, ya a medio camino de la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Vamos, Watson. Los muertos no hablan, pero sus reflejos sí. El salón de Crowthorne House, donde el misterioso señor Linwood había hecho su singular debut, era una estancia larga y baja, llena de la clase de lujo que presagiaba generaciones de riqueza y compromiso silencioso. Fue aquí, nos informó Sir Benedict, donde Linwood fue observado por primera vez sin reflexionar, y fue aquí donde Holmes realizó ahora una inspección meticulosa, con cada movimiento preciso como el filo de un bisturí. Este es el espejo, dijo Sir Benedict, señalando un espejo alto y ovalado con marco dorado, situado entre 2 estrechas ventanas. Lady Farnham fue la primera en notarlo. Se giró para entregarle el vino al señor Linwood y lo vio a su lado, pero no en la copa. Lo comentó, medio en broma, y luego otros notaron lo mismo. La cosa se volvió inquietante. Watson y yo intercambiamos una mirada. No era el tipo de detalle que uno pudiera pasar por alto fácilmente. Holmes, mientras tanto, se agachó ante la base del espejo y pasó un dedo por el marco, comprobando si estaba manipulado. No hay ninguna unión suelta. El soporte está intacto. No hay señales de inserción ni extracción, murmuró. ¿El espejo lleva aquí varios años? Más de 2 décadas. Confirmó Sir Benedict. Lo mandé restaurar una vez, pero es original de la casa. Holmes se levantó y se volvió hacia las ventanas. Y la iluminación esa noche. Solo había luz de lámpara. Teníamos velas encendidas en la repisa de la chimenea y 3 apliques de gas. La lámpara central estaba apagada. El ambiente pretendía ser íntimo. En efecto, dijo Holmes distraídamente, y luego se acercó a la chimenea, donde se agachó de nuevo y examinó la piedra. Una leve marca, un roce en la ceniza. Le llamó la atención. Presionó la palma de la mano contra la superficie de la piedra. Todavía está un poco caliente, comentó. Alguien lo avivó hace poco. Mi ayuda de cámara, respondió Sir Benedict. Antes de su llegada.
Holmes se enderezó y se giró, recorriendo con la mirada toda la sala. Me gustaría una lista de los invitados que estuvieron presentes esa noche. Todos los nombres. Y me gustaría hablar con Lady Farnham, si está disponible. Se fue esta mañana, aunque podría escribirle de inmediato. Por favor, hágalo. Mientras tanto, me gustaría hablar con el personal. Sir Benedicta sintió y tocó el timbre. Un momento después, nos presentaron a una sucesión de sirvientes, cada uno aparentemente más inquieto que el anterior. Respondieron a las preguntas de Holmes con la mirada baja y respuestas cortantes, como temerosos de lo que la investigación pudiera revelar. Sin embargo, una voz sobresalía. La de la criada, una joven delgada y de rostro afilado llamada Rose Haskett, quien sostuvo la mirada de Holmes con una especie de cauteloso desafío. Lo vi, dijo. Al señor Linwood. Llevé el vino y me cruzó en el pasillo, junto a la escalera este. La atención de Holmes se agudizó. ¿Y qué le llamó la atención de él? Dudó. Nada en ese momento. Excepto que se movía demasiado silencioso. Como si se deslizara. Y cuando pasó a mi lado, sentí se dio un golpecito en el pecho. Frío. Como una corriente de aire, solo que, malo. ¿Notaste su reflejo? Ella sintió lentamente. Lo hice. O mejor dicho, yo. No. No solo en el salón. Hay un espejo estrecho en lo alto de la escalera este. Está ahí desde que llegué a trabajar aquí. Pasó junto a él y no había nada. Holmes ladeó la cabeza. Y aún así está seguro de que proyectaba una sombra. Sí, señor. Lo vi caer sobre el papel pintado cuando pasó junto a la lámpara. Era tan obvio. Holmes se dio un golpecito con el dedo en los labios. Interesante. Puede retirarse, señorita Haskett. Ella hizo una reverencia, luego giró sobre sus talones y desapareció en el pasillo. Me volví hacia Holmes con el ceño fruncido. ¿Qué te parece? La sombra sin el reflejo. Una presencia física sin confirmación óptica, murmuró. Es difícil de creer. Y, sin embargo, era sincera. O miente, poco probable, dada la coherencia de su relato. O alguien manipuló la luz y el cristal para suprimir la imagen esperada. ¿Crees que Linwood usó algún truco? Creo, dijo Holmes, que la verdad no está en los espejos, sino en las personas que vieron, o no vieron, lo que tenían delante. Al regresar al pasillo, Lestrade nos recibió en la escalera. Parecía molesto y más desaliñado que de costumbre. ¿Y bien, Holmes? ¿Contento con las historias de fantasmas? Los encuentro entretenidos, dijo Holmes con calma, pero no persuasivos. No tengo nada, gruñó Lestrade. Ni rastro de veneno, ni marcas de ligaduras, ni nada bajo las uñas. Es como si el tipo acabara de caer muerto. ¿Y la identidad? Pasaporte y tarjetas de identidad correctos. Edmund Linwood. Viajero. No tiene dirección local, pero mantuvo correspondencia con Lady Farnham, y su invitación se encontró en su abrigo. Holmes entrecerró los ojos levemente. Déjame verla. Lestrade le entregó una tarjeta de marfil doblada. Holmes la examinó brevemente y luego me la pasó. La letra era elegante, curva, claramente femenina, y desconocida para mí. «¡Qué frase tan curiosa!», murmuró Holmes. «Nos alegra mucho que haya podido reincorporarse a la sociedad después de tanto tiempo. Confío en que su condición no haya empeorado». «¿Condición?», pregunté. «Exactamente. ¿Un eufemismo para la enfermedad? ¿O un acuerdo privado entre ellos? Debemos encontrar a Lady Farnham de inmediato». Regresamos a Baker Street poco antes del anochecer. La niebla se había espesado y comenzaba a cubrir los tejados como un sudario. Holmes se dirigió de inmediato a sus archivos y sacó una carpeta desgastada de un cajón con la etiqueta «Desapariciones continentales». La abrió con cuidado y colocó 3 hojas de pergamino dobladas. «Aquí está», dijo, tocando una línea con la yema del dedo. Edmund Linwood. Desaparecido en Múnich en octubre de 1887. Visto por última vez en una exposición privada de ilusiones ópticas organizada por el místico Anton von Grunwald. Nunca se encontró su cuerpo. Se presume que se ahogó tras un paseo nocturno por el río Isar. Se recostó. Anton von Grunwald era un conocido charlatán, un showman y un hipnotizador aficionado que se aprovechaba de los ricos y crédulos. Pero sus artimañas eran ingeniosas. Espejos, sombras, paneles falsos, prismas, toda su vida se basó en engaños. ¿Está sugiriendo que Linwood aprendió de él? ¿O fue una de sus víctimas? ¿O ambas? Aún no lo sabemos.
Holmes se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta contra la cortina parecía casi espectral a la luz del gas. Hay algo en este caso que se resiste a toda explicación, dijo lentamente. Es como agarrar humo. Un hombre que no debería estar allí. Una muerte sin violencia. Y 6 espejos, cada uno destrozado, no al azar, sino metódicamente. Miré hacia arriba. ¿Crees que la destrozada fue intencional? Sin duda. Y probablemente no por el propio Lingwood. La destrucción tiene un propósito. Se reflejó algo que no debió haber ocurrido. Se giró. Debemos encontrar a Lady Farnham. ¿Tienes una dirección? Tengo 3, dijo con una leve sonrisa. Uno en Knightsbridge, otro en Mayfair y otro, curiosamente, registrado con un alias. Y dicho esto, recogió su abrigo y su bastón. Vamos, Watson. Puede que los muertos no mientan, pero los vivos rara vez dicen la verdad. Veamos qué esconde Lady Farnham en su propio reflejo. La residencia de Lady Farnham en Mayfair era una casa adosada de diseño georgiano, lujosamente decorada, discretamente escondida tras una verja de hierro forjado y flanqueada por setos bien cuidados que parecían demasiado verdes para una tarde de febrero. El mayordomo, un hombre bajo, con calvicie incipiente y mirada cautelosa, nos informó que su señoría no recibía visitas por nervios. Holmes respondió entregándole una tarjeta y susurrando algo inaudible. Lo que dijera surtió el efecto deseado, pues el hombre desapareció al instante y regresó momentos después para acompañarnos escaleras arriba con el cansancio de quien se ha resignado a la presencia del escándalo. Encontramos a Lady Farnham en un salón iluminado por la luz de las rosas, sentada junto a la chimenea bajo un retrato de ella misma de joven, vestida de marfil, con el rostro lleno de la serena altivez que la sociedad recompensaba con invitaciones y temor. Había envejecido con gracia, su cabello rubio ceniza con mechas plateadas y recogido en un moño impecable. Su expresión al entrar no era acogedora. Había asumido, dijo con frialdad, que tu llegada significaba que Edmund no había revivido después de todo. Holmes hizo una leve reverencia. «Ay, no. El señor Lingwood sigue muerto». Suspiró levemente y señaló las sillas de enfrente. «Entonces supongo que podemos hablar abiertamente. Aunque le aseguro, señor Holmes, que no puedo decirle nada sobre por qué lo asesinaron. Ese misterio siempre fue suyo». Los ojos de Holmes brillaron. «Entonces admite conocerlo de antes». «Claro que sí. Estuvimos comprometidos». Watson emitió un pequeño sonido de sorpresa, y confieso que yo también. Sonrió levemente. «Sí, ya veo que eso todavía da que hablar. Pero debes entender. Esto fue en Viena, en 1886. Me hospedaba en la finca de Grafenburg, y Edmund era uno de los hombres más peculiares, brillantes y dañados que he conocido. Había tristeza en él incluso entonces. Pero también pasión. Hablaba 6 idiomas, imitaba el canto de los pájaros y recitaba a Goethe de memoria. Era embriagador. «Y aún así no te casaste», dijo Holmes con suavidad. «No, porque un día, sin previo aviso, desapareció. Dejó una nota, si es que se le puede llamar así, de 4 palabras. Ya no estoy, eso fue todo». «¿Cuándo lo viste de nuevo?» Respiró hondo. «No hasta el mes pasado. Me escribió desde París. Dijo que había regresado de un largo confinamiento, sin explicar dónde ni por qué. Me rogó que lo hospedara una noche para ver si su sombra aún pesaba entre los vivos. Era una frase muy extraña. Pero acepté. Y los demás invitados, principalmente conocidos. Sir Benedict, por supuesto. El señor Hammond, el anticuario. La señorita Brayton, la pianista. Algunos más. Nadie de su pasado. ¿Alguien más sabía de tu antiguo compromiso?» Hizo una pausa. «No, a menos que él se lo dijera. Nunca lo hice». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lady Farnham, a riesgo de ofenderla, debo preguntarle directamente, ¿se había ganado algún enemigo el señor Lingwood desde su regreso? ¿O antes?» Miró hacia el fuego, bajando la voz. Era un hombre difícil, demasiado inteligente para sentirse cómodo. Y tenía una forma de ver a través de la gente, como si sus secretos lo aburrieran. Creo que una vez me dijo, «No parezco en hombres», pero a través de eso lo hacía más temido que apreciado, sobre todo en círculos diplomáticos. Tenía fama de chantaje en Viena. Algunos decían que lo había chantajeado. La mirada de Holmes se agudizó. «¿Crees que era un chantajista?» No saber, pero los secretos se le pegaban como perfume. Donde quiera que iba,
Alguien se iba. Hubo alguien en la reunión que se comportó de manera extraña después de su aparición. Un destello cruzó su rostro. Sí, señorita Brayton. Se puso pálida como la leche cuando le entró en la habitación. Dijo que se sentía débil. Supuse que era indigestión. Holmes se puso de pie. Hablaremos con la señorita Brayton. Y quizás con el señor Hammond. Pero antes de irnos, ¿puedo preguntarle si el señor Lingo le causó algún impacto? Es hogar. Sus labios se entreabrieron con sorpresa. No. Ahora que lo dices, lo vi pasar junto al espejo del aparador. Y al principio pensé que era el ángulo o un efecto de luz. Pero no se reflejaba, tal como dijeron los demás. Holmes asintió lentamente. Gracias, Lady Farnham. Eso es todo por ahora. Cuando salimos a la calle, Watson finalmente expresó la incredulidad que había estado conteniendo. ¿No hay reflejo en dos casas separadas? Holmes, seguro que eso supera los límites de la ilusión. Todo lo contrario, murmuró Holmes. Lo sitúa de lleno en los límites del diseño. Consideren la iluminación, la ubicación de los espejos y las intenciones de un hombre que regresa tras años de ausencia bajo un velo de misterio. La ausencia de reflejos quizá no sea un fenómeno sobrenatural, sino la máxima expresión de la escenografía. ¿Pero con qué fin? Eso es lo que debemos determinar. Más tarde ese mismo día, llegamos a casa de la señorita Theodora Brayton, una joven pianista de cierto renombre. Nos recibió en una sala llena de partituras y un ligero aroma a violetas. Su expresión, al mencionar a Lingwood, era de aprensión apenas disimulada. No tuve ningún problema con el señor Lingwood, dijo, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Apenas lo conocía. ¿Pero ya se conocían antes? Preguntó Holmes. Sí, una vez. Hace años. En un concierto en Trieste. Vino tras bambalinas después de la actuación. Dijo que le había gustado Schubert. Eso fue todo. Watson estudió su rostro, notando la tensión en su frente. Parecías angustiado al verlo, dije suavemente. Me sorprendió, respondió. Pensé que estaba muerto. Todos decían que sí. Holmes paseaba lentamente frente a la chimenea, examinando las fotografías sobre la repisa. No fue usted la única que reaccionó con incomodidad. ¿Le dijo algo esa noche? Nada. Duro. Solo que había mejorado. Holmes se giró. ¿Te pareció extraño? Ella asintió. Lo dijo de una manera que me dio escalofríos. No era un cumplido. Más bien, estaba observando un hecho. De forma desapasionada. ¿Te fijaste si se reflejaba en el salón de Lady Farnham? Ella lo miró fijamente. ¿Crees en los rumores? Solo creo en lo que puedo demostrar. ¿Lo hiciste? ¿Tú lo ves? Ella negó con la cabeza. Me miré directamente al espejo. Me vi a mí misma. Vi a otros. No lo vi a él. Salimos de su casa con más preguntas que respuestas. Mientras regresábamos a Baker Street, Holmes se sumió en un extraño silencio. Por el parpadeo de sus ojos y el rápido golpeteo de sus dedos contra su bastón, supe que su mente trabajaba a 1000 por hora. Esos son 3, dije. Todos los que juran que no reflexionó. Sí, dijo Holmes. Y aún así, tenemos sombras. Tenemos sonido. Tenemos tacto. El hombre existía en plena corporeidad. Y sin embargo, era invisible en el cristal. Holmes se detuvo en seco. Pasábamos frente a una óptica, con gafas de espejo y lentes convexas sobre cojines de satén. Se giró lentamente hacia el escaparate y sonrió levemente. Watson, dijo, creo que los espejos pueden haber reflejado solo lo que eran. Quiso decir a. Era casi medianoche cuando regresamos a Crowthorne House bajo el velo de la oscuridad y la discreción. Las calles de Belgravia estaban silenciosas bajo una gasa de niebla, y las farolas a lo largo de la carretera en forma de medialuna brillaban tenuemente, su luz absorbida por la niebla. Holmes le había dicho a Sir Benedict que necesitaba otra visita privada, para consultar a los fantasmas sin interrupción, como él lo había expresado, y para crédito del baronet, no había protestado. El mayordomo nos abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza, claramente despertado de la cama, y no intentó conversar. Cruzamos la casa dormida en silencio, con nuestros pasos resonando en los suelos pulidos, hasta llegar al salón donde Lingwood había aparecido por primera vez. El fuego se había extinguido hacía tiempo y la habitación permanecía fría. Holmes encendió 2 apliques de gas y corrió las cortinas. El gran espejo seguía entre las ventanas, reflejando la llama dorada de las lámparas. Todo parecía igual que antes, sereno,
lujoso y discretamente inquietante. Holmes, susurré, sin querer perturbar el extraño silencio. ¿Por qué regresa a esta hora? ¿Por qué, Watson? Respondió sin mirarme. Cualquier engaño que se empleara aquí requería no solo luz y reflexión, sino ausencia, solo la quietud de la noche. Cuando no hay invitados, la habitación revelará sus secretos con sinceridad. Dejó su estuche sobre una pequeña mesa auxiliar y sacó varios objetos: una lupa, una pequeña lata de polvo de magnesio, un fino frasco de vidrio y lo que parecía ser un pañuelo de seda negro. Entonces hizo algo de lo más inesperado. Se giró para mirarse al espejo y, con un repentino movimiento, arrojó el pañuelo hacia él. Golpeó el cristal y cayó sobre la alfombra con un susurro. Parpadeé. Holmes, ¿qué? Pero ya estaba en el borde del espejo, examinando el marco con su lente, con la mirada fija y enfocada. Golpeó una vez, 2 veces, y luego encontró un hueco en la esquina superior y presionó suavemente. Con un suave clic, el espejo giró hacia adelante, revelando que no estaba fijado a la pared. Detrás, en una cavidad poco profunda, había una lámina opaca de metal pintado de negro. No hay reflexión, murmuró Holmes. No porque no hubiera nada que reflejar, sino porque lo que debería es reflejado que fue reemplazado por completo. Di un paso adelante, asombrado. Un espejo falso. Precisamente. Pintado para que pareciera uno con poca luz, con el brillo justo para pasar a la luz de una vela o una tenue luz de gas. La ausencia de reflejo no se debía a una maldición sobrenatural ni a una anomalía óptica, sino a una distracción deliberada. Lingwood, o su cómplice, instaló este panel en lugar del espejo. Miquid Mirando. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué hacerse invisible en una habitación llena de gente? La mirada de Holmes se tornó pensativa. Porque no ser reflejado es dudar. Ser dudado es temer. Y ser temido es controlar la narrativa por completo. Lingwood se presentó como un hombre que había desafiado la ley natural. A partir de ese momento, nadie confiaría en lo que veía, excepto en lo que él eligió para mostrarles. Sacó un raspador metálico fino de su equipo y recogió con cuidado unas cuantas escamas de residuo del borde del panel. Luego, con un pequeño portaobjetos de vidrio, selló la muestra y la colocó en su abrigo. Este polvo, Watson, si no me equivoco, es una mezcla de nitrato de plata finamente triturado y resina de cera, que se usa para opacar superficies reflectantes. Pero su propósito aquí es menos importante que el hecho de que prueba una cosa: que el espejo fue alterado. Sí. Pero lo más significativo es que Lingwood o alguien muy cercano a él tuvo acceso a esta casa antes de la noche de la reunión. Ningún extraño podría haber hecho estas modificaciones a plena vista. O llegó temprano o nunca se fue del todo. Sentí una oleada de frío que me recorrió el cuerpo. ¿Sospechas que había estado aquí, en secreto, antes de esa noche? Sospecho que había estado aquí por semanas, quizás más tiempo. Holmes se volvió hacia la chimenea y se agachó junto al morillo. De una estrecha costura en la tabla del suelo, justo detrás de la rejilla, sacó algo doblado, viejo, arrugado y manchado de hollín. Lo abrió con cuidado. Un plano, anunció. De todo el segundo piso. Marcado a mano por Lingwood. Estas anotaciones rojas, ¿ven? Medidas de las dimensiones del espejo. Líneas de visión desde varias posiciones de los asientos. Anotaciones sobre las condiciones de iluminación. Esto no fue una visita social. Esto fue teatro. O'Gara. Se levantó lentamente, con el rostro sumido en la reflexión. Lingwood creó una experiencia. Utilizó la ausencia como arma. Hizo que la gente cuestionara sus propias percepciones. Al hacerlo, invirtió el poder. Pero de nuevo, ¿por qué? Holmes miró. ¿Por qué? Watson, para un hombre como Lingwood, el poder era la única moneda real que le quedaba. Tras 7 años de desaparición, tras ser dado por muerto y desechado, ¿qué le queda sino la capacidad de inspirar admiración y miedo? Me quedé en silencio. La habitación se sentía más fría. Regresamos a Baker Street antes del amanecer. Holmes no dijo nada durante el trayecto en taxi, con los ojos entrecerrados y los dedos apoyados en un campanario bajo la barbilla. No se retiró inmediatamente después de nuestro regreso, sino que se dirigió a su mesa de químicos y comenzó a analizar el residuo del espejo. No intenté interrumpirlo. Al mediodía, finalmente habló. Es como pensaba. Nitrato de plata, parafina y restos de hollín. Una mezcla rudimentaria, pero efectiva. Watson, el secreto del reflejo desaparecido ha sido descubierto. Y aún así, el hombre está muerto.
dije. Encerrado en una habitación sin salida. ¿Por qué tomarse tantas molestias para crear misterio, solo para ser asesinado? La boca de Holmes se curvó ligeramente. Ah, ¿pero era el asesino? Me incorpor. ¿Crees que fingió su propia muerte? Creo, dijo Holmes lentamente, que Lingwood tenía muchos enemigos, pero solo una persona que realmente entendía sus métodos. La persona que embancarrota a los espejos. Pregúntate, ¿por qué destruir lo único que podría haber confirmado que nunca fue invisible? ¿Por qué destrozar 6 reflejos a menos que quisieras borrar algo visto? Un testigo, dije en voz baja. Oh, en secreto. Holmes asintió. Exactamente. Esa noche, mientras nos preparábamos para regresar una vez más a Crowthorne House para una revisión final con Lestrade, Holmes hizo una petición extraña. «Trae tu revólver reglamentario», dijo mientras tomaba su bastón. «¿Esperas problemas?» «Espero claridad, Watson. Y, según mi experiencia, la claridad suele ofender». La niebla se había disipado cuando llegamos, pero el ambiente en la casa seguía siendo pesado. Lestrade nos recibió con una expresión a medio camino entre el aburrimiento y la irritación. «¿De vuelta a Holmes?» «Se te va a acabar la bienvenida». «No tardaré mucho», respondió Holmes. «Pero me gustaría que todos los que asistieron a la reunión estuvieran presentes esta noche. Especialmente el señor Hammond». Lestrade frunció el ceño. Ese tipo callado de las gafas. «Lo mismo digo. Por favor, asegúrate de que se una a nosotros». Sir Benedict accedió y mandó llamar a los invitados que se quedaban en Londres. La señorita Brayton declinó, alegando enfermedad, pero el señor Hammond llegó poco después de las 7. Era un hombre delgado y nervioso, con traje marrón, con entradas y una voz apenas por encima de un murmullo. Holmes lo saludó cordialmente. «Señor Hammond, gracias por venir. Tengo una pregunta sencilla. La noche de la reunión, ¿dónde estaba sentado cuando entró el señor Lingwood?» Hammond parpadeó. «Ah, junto al piano. Cerca de la pared del fondo. Cerca del espejo. Sí. ¿Y lo viste reflejado?» El hombre vaciló. «No, no lo creo». Holmes se inclinó hacia adelante. Y aún así no dijo nada. Pensé que era, bueno, un truco. Una ilusión de salón. La mirada de Holmes se volvió penetrante. «¿Lingwood se confesó contigo? ¿Te ofreció un papel?» «No, claro que no». Holmes se enderezó. «Entonces, ¿cómo es que se encontraron sus huellas dactilares en él, atrás del espejo falso?» Silencio. La boca de Hammond se abrió. Se cerró. Sus manos temblaron. Me pagó», dijo el hombre al fin, con la voz entrecortada. Dijo que era para una demostración. Solo un poco de ingenio. Dijo que quería impresionar. Y le ayudaste a alterar el espejo. Sí. Juró que era inofensivo. Solo, teatro. La voz de Holmes se suavizó. ¿Y lo mataste? No. Los ojos de Hammond se abrieron de par en par, presa del pánico. Lo juro, me fui antes de medianoche. Estaba vivo cuando me fui. Holmes dio un paso atrás. Y así la trama se complica, murmuró. Ahora tenemos un motivo, un método y un cómplice. Lo que nos falta, Watson, es el momento en que todo cambió. Y creo que no fue cuando Lingwood, fallecido, pero cuando alguien vio demasiado. 2 días después, bajo un cielo cubierto de nieve, un lacayo de la casa de Lady Farnham llegó sin aliento a Baker Street, trayendo noticias que sacaron incluso a Holmes de su abstracción. «Han encontrado muerta a Theodora Brayton», jadeó el joven, todavía envuelto en su capa de librea. «Su doncella la encontró esta mañana. La policía dice que fue un accidente, una caída por la escalera, pero su señoría insiste en que algo anda mal. Dijo que le dijera al señor Holmes». El espejo se rompió otra vez. Antes de que el hombre pudiera recuperar el aliento, Holmes ya le había arrebatado el abrigo y el bastón. «Vamos, Watson. Ya hemos terminado con las preguntas. Ahora necesitamos respuestas». La casa de la señorita Brayton en Bloomsbury era modesta y austera, encajada entre edificios más grandes como una hoja prensada en un libro. El agente de guardia reconoció a Holmes al instante y nos permitió entrar sin dudarlo. Dentro, la casa estaba extrañamente silenciosa. El salón no conservaba la calidez que recordaba. En cambio, estaba sumido en el silencio y el miedo. Lady Farnham estaba de pie junto a la ventana, pálida y serena. Holmes no perdió el tiempo. «Cuéntame sobre el espejo». «La encontraron al pie de la escalera poco antes de las 8», respondió Lady Farnham.
La barandilla es baja, sí, pero Teodora no era torpe. Su doncella dice que oyó un estrépito, el ruido de cristales rotos, y que cuando corrió hacia las escaleras, la señorita Brayton yacía abajo. Muerta, con el cuello roto, y el espejo del rellano estaba hecho añicos. ¿Coincidencia?, pregunté en voz baja. No, dijo Holmes de inmediato. El patrón se ha repetido. Otro espejo destruido. Otra muerte de alguien que vio a Lingwood tal como era. O por lo que no era, añadí. Holmes asintió con gravedad. Alguien está eliminando a quienes presenciaron la ilusión, y quizás la descubrieron. La señorita Brayton estaba asustada, sí, pero también era astuta. Probablemente empezó a darse cuenta de cómo la habían manipulado. Ese conocimiento la hacía peligrosa. Se volvió hacia Lady Farnham. ¿Estaba intacto el espejo del rellano antes de hoy? Creo que sí. Lo vi yo mismo hace 2 noches. Estaba intacto entonces. Holmes pasó junto a ella y subió las escaleras. La seguí. El rellano superior estaba acordonado con un fino cordón, tras el cual los restos del espejo roto yacían relucientes como escarcha. Holmes se agachó junto a él, rozando el suelo con los dedos. Tomó una astilla curva y la acercó a la luz. Plateado fino. Respaldo barato. Agrietado hacia afuera desde el centro. Frunció el ceño. Esto se rompió por un impacto, no por la caída. Alguien lo golpeó. ¿Con qué? Levantó otro fragmento, este con un rastro de algo oscuro manchado a lo largo del borde. No es sangre. ¿Tal vez hollín? O pintura. Sacó un sobre de lino de su abrigo y depositó el fragmento dentro. Debemos averiguar quién tuvo acceso a esta casa ayer, dijo. Lady Farnham, ¿visitó a alguien a la señorita Brayton en las últimas 48 horas? Ella dudó. Solo el señor Hammond. Vino a dar el pésame por su desmayo en la fiesta. Dijo que se sentía responsable. Holmes apretó la mandíbula. Responsable, sin duda. Encontramos a Hammond en su club cerca de los jardines de Kensington. Estaba sentado solo en una mesa pequeña, con la mirada fija en una taza de té, con la expresión de quien teme levantar la vista. Holmes se sentó frente a él sin invitación. «Está muerta», dijo Holmes. La señorita Brayton. Se cayó por una escalera. Otro espejo roto. ¿Entiendes lo que significa esto, Hammond? Hammond levantó la vista lentamente. Significa que soy el siguiente. Creo que significa que estás primero, respondió Holmes. Usted era el único que sabía cómo Lingwood orquestó su desaparición. Contribuyó a su truco con el espejo falso. Cuando murió, la ilusión pasó de espectáculo a sospecha. Y ahora alguien está limpiando el rastro. No lo amé, susurró Hammond. Lo juro. Entonces dime lo que no has dicho. El regreso de Lingwood no fue solo un espectáculo excéntrico. ¿Qué estaba planeando? Hammond tragó saliva con dificultad. ¿Venganza? Holmes se reclinó. ¿Sobre quién? Sobre todos. Benedict. Theodora. Incluso Farnham, a su manera. Dijo que todos lo habían abandonado. Que lo habían olvidado cuando lo encerraron. ¿Cerrado? Nunca me dijo dónde. Solo que era una clínica. Dijo que lo llamaban loco. Que no le permitían mirarse a los espejos. Dijo que pasó años mirándose nada y cuando regresó, quiso mostrarles a todos cómo se sentía. Ser invisible. Desaparecer. Holmes se quedó en silencio por un momento. Quería convertirse en un fantasma. Y tú lo ayudaste. Pensé que era teatro, susurró Hammond. No sabía que llegaría tan lejos. Lo ayudaste a volverse invisible, murmuró Holmes. Y ahora alguien se asegura de que siga así para siempre. Salimos del club en silencio. Holmes caminaba con energía tensa, con paso entrecortado y tamborileando con los dedos en el bolsillo de su abrigo. No estaba loco, dijo Holmes de repente. O al menos, no en el sentido que creían. Fue herido, humillado, y a su manera retorcida, planeó una resurrección. Pero alguien más la convirtió en una ejecución. OMS. El rostro de Holmes se ensombreció. Alguien que temía ser descubierto. Alguien que comprendía la ilusión de Lingwood. En realidad oculto. Holmes, dije, observando cómo subían y bajaban sus hombros a medida que nos acercábamos a Baker Street. ¿Qué no me estás contando? Se detuvo en seco. Ha sido un amigo fiel, Watson, y no lo excluiría de la verdad. Pero aún no está clara. La pieza final aún está en la oscuridad, pero sé dónde la espera. Giró bruscamente y desapareció en el siguiente taxi que se dirigía hacia el este, dejándome en la acera detrás de él.
Durante los 2 días siguientes apenas lo vi. Desapareció por completo de Baker Street, dejando solo una nota: no me sigas. Pronto todo se aclarará. Temí por su salud, y de hecho, por su cordura, pues no recibí ningún mensaje, ninguna pista, solo silencio. Cuando regresó, era poco más de medianoche del tercer día. Su abrigo estaba húmedo por la niebla, sus botas gastadas, sus ojos enrojecidos y vivos con una luz terrible. Watson, dijo, despierta a Lestrade. ¿Tú que nos spear en Crowthorne House al amanecer? ¿Por qué? ¿Qué has encontrado? Sonrió levemente. La reflexión final. Apenas amanecía cuando llegamos de nuevo a Crowthorne House. El aire matutino era gélido, y las calles aún estaban cubiertas por una escarcha que convertía cada adoquín en hueso pulido. Lestrade, para su crédito, llegó solo unos minutos después que nosotros, abrigado con su abrigo e irradiando una curiosidad reticente. «¿Me has sacado de la cama para hacerme un truco de magia, Holmes?», se quejó, frotándose las manos. «Para una demostración», respondió Holmes con serenidad. «Y, con suerte, una confesión». Sir Benedict, visiblemente demacrado y pálido de preocupación, nos recibió en el salón, donde habían instalado un espejo nuevo en lugar del que habían modificado anteriormente. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por los altos ventanales, deslizándose tenuemente sobre la alfombra. Observé que cada movimiento de Holmes había adquirido una gracia extraña y deliberada. Había entrado en el teatro de la deducción. Se volvió hacia los invitados reunidos, Sir Benedict, Lady Farnham y el señor Hammond, cada uno de los cuales había respondido al llamado urgente de Holmes. «Les agradezco su presencia», dijo con tono sereno y formal. «Todos ustedes han participado en la ilusión que embrujó esta casa, consciente o inconscientemente. Pero antes de continuar, solo necesito su atención. Nada de discursos ni protestas. Observen, y al final, podrán hablar si aún lo desean». Dicho esto, dio un paso al centro de la habitación y me hizo un gesto con la cabeza. Bajé la intensidad de las lámparas de gas hasta que la habitación quedó bañada por la misma luz tenue que había conocido la noche de la reunión. Holmes ajustó ligeramente la cortina para que un rayo de luz fría de la mañana incidiese directamente en el espejo. Luego sacó algo de su bolsillo, una capa de terciopelo negro, y se la puso sobre los hombros. «Imagínense», comenzó, «un hombre que ha estado desaparecido durante 7 años. Regresa de entre los muertos, envuelto en misterio, y no reclama ningún lugar en el mundo excepto el que evoca con su historia. No solo es visto, es recordado, por lo que prefiere no mostrar». Se puso delante del espejo. En esa luz y en ese momento me quedé sin aliento. Allí estaba Holmes, alto e inconfundible. Y, sin embargo, en el espejo, nada. Sin reflejo. Era como si la propia luz negara su presencia. El ángulo del haz, el corte de la capa y la posición precisa de su cuerpo había recreado la ilusión de Lingwood con asombrosa precisión. Lady Farnham dejó escapar un suspiro brusco. Hammond retrocedió un paso. «Pero, ¿cómo?», empezó Lestrade. Holmes se giró. «El espejo que está detrás de mí es real. La ilusión está en tus suposiciones». Lingwood se colocó entre el espejo y un estrecho espacio en la luz. Con una capa de terciopelo negro mate, forrada con polvo de obsidiana, sospecho, absorbió la tenue luz que podría haber proyectado su imagen. El espejo, ligeramente girado hacia afuera, inclinó el reflejo de un invitado cercano hacia el espacio donde debería haber estado el suyo. Para un observador casual, parecía que Lingwood no proyectaba ningún reflejo. Pero el espejo, aquellos reflejar. Simplemente reflejaba lo que se suponía que debía reflejar. Se quitó la capa de los hombros y me la arrojó. Con la ayuda de Hammond, instaló un espejo falso en la otra habitación. Uno que parecía auténtico, pero no reflejaba nada. Esto acentuó la sensación de lo siniestro. Quería miedo. Quería asombro. Sir Benedict se hundió lentamente en una silla. Pero, ¿por qué? ¿Qué propósito podría tener esto? Holmes se volvió lentamente hacia Lady Farnham. Porque quería desenmascarar a alguien. Alguien que lo traicionó. Alguien que creía que nunca regresaría. Sus labios se separaron, pero no habló. Creía, continuó Holmes, que el miedo haría que sus enemigos se rebelaran. Pero fue él quien calculó mal. Su juego no creó exposición, sino desesperación. Se volvió hacia Lestrade. Y ahora, inspector, llegamos al asunto del asesinato. Edmund Lingwood no murió por veneno ni por arma blanca.
sino por pánico. Pánico porque su actuación había fracasado. Porque la ilusión no había sacudido la conciencia que buscaba alcanzar. La voz de Lady Farnham, trémula pero desafiante, finalmente rompió el silencio. Vino aquí a atormentarnos. A acusarnos sin palabras. Nunca dijo lo que quería, pero lo sabíamos. O creíamos saberlo. La voz de Holmes se suavizó. ¿Qué creía que quería, Lady Farnham? Perdón, susurró. Por desaparecer. Por asustarnos. Por la locura que trajo consigo. Pero no era locura, ¿verdad? Era venganza. Solo escribió una carta después de esa noche, dijo Holmes. Dirigida a usted. La recibió, pero no se lo contó a nadie. La destruyó. Ella inclinó la cabeza. Sí. Apuesto a que nombró a su traidor. Sus ojos se levantaron lentamente hacia Sir Benedict. Lo amé una vez, dijo. Pero Benedict hizo que Linwood fuera internado. Sir Benedict se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Sí, sí. Lo hice. Era Viena. Linwood era inestable. Extorsionaba a los funcionarios. Hablaba con acertijos. Amenazó con revelar secretos. Secretos peligrosos. No tuve elección. Tú usado el manicomio para silenciarlo, dijo. Y luego me dijiste que estaba muerto. Holmes se giró hacia la chimenea. Cuando Linwood regresó, dijo, sabía quién había planeado su desaparición. Pero en lugar de mencionar nombres, creó el fantasma de sí mismo. Y al hacerlo, le dio poder a quien más temía ser descubierto. Lestrade frunció el ceño. Entonces, ¿quién lo mató? Holmes S. Gyro. Nadie lo hizo. Me quedé mirando. ¿Qué? Linwood murió de una convulsión. Posiblemente inducida por su propio régimen químico. Obtuve su historial médico de un especialista en París. Había sufrido daño neurológico por el aislamiento y la exposición a sales de plata. Había estado probando la supresión reflexiva en su propia piel. Su corazón estaba debilitado. La autopsia no reveló signos de violencia, porque era ninguno. Lestrade se quedó boquiabierto. ¿Y qué hay de los espejos rotos? Los ojos de Holmes se dirigieron a Hammond. Hammond los rompió. Tras encontrar a Linwood muerto, entró en pánico. Creyó que la ilusión había fracasado, o que Linwood había sido asesinado. En cualquier caso, quería borrar todo rastro del truco. Así que rompió el cristal y huyó. La voz de Hammond se quebró. Pensé que todo me caería encima. Nunca quiz que muriera. Holmes asintió lentamente. Pero alguien más vio la verdad, y actuó. Se volvió hacia Lady Farnham. La señorita Brayton se dio cuenta. Te confrontó, ¿verdad? Las manos de Lady Farnham se apretaron con fuerza sobre el reposabrazos. Me envió una carta. Dijo que hablaría con la policía. Que lamentaba su participación en el engaño. La empujaste, dijo Holmes en voz baja. Al final de las escaleras. Un impulso. Ella se giró, quizá para enfrentarse a ti. Viste el espejo, brillando de nuevo, y entraste en pánico. ¿La golpeaste? No, dijo ella. Luego, más débil. No. Holmes miró a Lestrade. Encontrará su guante, aún manchado con los residuos del espejo roto, escondido detrás del tapiz cerca de la escalera. Y sospecho que el tacón de su bota tiene la grieta del cristal que pisó al huir. Los hombros de Lady Farnham se hundieron. Por un instante, pareció tener todos los años de su edad. Solo quería que terminara, dijo. Él también, respondió Holmes. Pero él eligió la ilusión. Tú elegiste el silencio. Y cuando la ilusión se rompió, elegiste el asesinato. Lestrade hizo una señal a la gente. Mientras la sacaban, Holmes se volvió hacia el nuevo espejo una vez más. Se quedó frente a él, mirándose no a sí mismo, sino a la distancia más allá del reflejo. He dicho muchas veces, murmuró, que el espejo solo muestra lo que estamos dispuestos a ver. Linwood demostró que, con la luz adecuada, un hombre puede desaparecer por completo, no por arte de magia, sino por diseño. Se apartó del cristal y me miró. Vamos, Watson. La ilusión ha terminado. Solo queda la verdad. Los días siguientes transcurrieron como las últimas notas de un concierto, suaves, tristes y prolongados. Los periódicos devoraron el caso con titulares sensacionalistas. Asesinato ante el espejo, el hombre sin reflejo encontrado muerto, Lady Farnham arrestada en el escándalo de las escaleras de Bloomsbury. Como siempre, la prensa pasó por alto el tema más profundo en favor del espectáculo. Para ellos, era una fábula gótica, un sueño de opio hecho realidad.
Pero para Holmes y para mí, era algo más siniestro. Una parábola sobre la verdad y el precio de la percepción errónea. Lady Farnham fue acusada de homicidio involuntario y obstrucción a la justicia. Su juicio se programó para la sesión de primavera. Las pruebas que Holmes había reunido eran, como siempre, irrebatibles. Su propio guante, marcado con la fina capa de polvo de espejo, se encontró justo donde él había predicho, escondido tras el borde del tapiz de la escalera. El tacón de su bota estaba efectivamente agrietado, una clara grieta diagonal donde el vidrio se había alojado y roto la suela. Sus motivos, miedo, culpa y orgullo, serían expuestos por la fiscalía a su debido tiempo. Sir Benedict se retiró de la sociedad casi de inmediato. Su nombre solo apareció una vez más en él. Veces, en una escueta línea anunciando que se había retirado a su finca en Kent por razones de salud. El señor Hammond, con su papel al descubierto pero las manos exangües, desapareció de Londres por completo. Holmes sospechó que había reservado un pasaje a Buenos Aires con otro nombre. No se opuso. Que huya el cómplice, murmuró Holmes. Ya no importa. Era un peón que temía al tablero. En cuanto al difunto Edmund Lingwall, su legado se convirtió en tema de un mito susurrado. Algunos afirmaban que había dominado la invisibilidad óptica o que había regresado de entre los muertos para castigar a sus traidores. Otros decían que se había vuelto loco en el extranjero y que solo había regresado con delirios y venganza. Solo Holmes conocía la verdad, y la transmitía discretamente, como un médico transmite un diagnóstico para el que no existe remedio. Varias noches después, encontré a Holmes en su silla, con la pipa apagada y los dedos entrelazados, mirando fijamente al fuego. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave silbido de las brasas y el apagado tic-tac del reloj de sobremesa. Llevaba un rato sin hablar, y cuando por fin rompí el silencio, lo hice con cuidado. No has staccato too violin. No, dijo simplemente. Algunos casos requieren música. Este requiere silencio. Nos serví un brandy a cada uno y me senté frente a él. Lo sabías antes que nadie. Lo del espejo, lo de la distracción. Asintió levemente. Ya lo sospechaba. La ausencia de reflexión no es natural. Viola todas las leyes físicas. Pero la gente acepta lo imposible cuando se presenta teatralmente. Lingwall lo comprendió. Dijiste una vez que estaba herido, no loco. ¿Aún lo crees? Holmes tomó el brandy, pero no bebió. Estuvo 7 años aislado. Mal diagnosticado, mal comprendido. Le arrebataron su nombre, su imagen, su autonomía. Cuando salió, solo le quedaba el poder de inquietar. Eligió sus herramientas en consecuencia. ¿Quería morir? No, dijo Holmes. Quería ser recordado. Construyó una actuación que hacía que la gente cuestionara lo que veía, y luego la usó para sacar a la luz viejos secretos. Murió accidentalmente, pero su juego lo llevó al asesinato de todos modos. Nos sentamos en silencio por un rato más. Hay algo trágico en ello, dije finalmente. Ninguno de ellos, Farnham, Brayton, ni siquiera Hammond, era malvado. Eran personas atrapadas en la red de su propio pasado. Exactamente, dijo Holmes. Y Lingwall tejió esa red con crueldad experta. No mató, pero sabía que alguien lo haría. Esa fue la parte más peligrosa de su plan. Colocó las fichas de dominó sin siquiera empujar la primera. Se levantó entonces, lentamente, y se acercó a la ventana. Afuera, la niebla se había disipado y la ciudad brillaba con fría claridad. Un coche de caballos nocturno traqueteaba por Baker Street, con la luz rebotando en los charcos. Watson, dijo Holmes, ¿ha considerado alguna vez cuánto dependemos de la reflexión para definir la realidad? El rostro de un hombre en un cristal, su imagen en los ojos de los demás. Si se elimina eso, ¿qué queda? Nada más que narrativa. ¿Quieres decir que la percepción crea la verdad? No, dijo. Solo esa percepción formularios. Lingwall lo comprendía íntimamente. Sabía que si podía controlar lo que otros hacían, él podría manipular lo que ellos creído los espejos son honestos, Watson. Pero las personas no. Muéstrale a un hombre un cristal en blanco, y lo llenará con la culpa que cargue. Senny. Entonces quizás esa fue la verdadera venganza de Lingwall. En efecto, murmuró Holmes. Les hizo ver no lo que estaba allí, sino lo que temían. Hablamos poco más esa noche. Holmes finalmente se retiró a su habitación y me dejó reflexionando sobre el extraño y complejo rompecabezas que acabábamos de desentrañar. Pensé en la sonrisa de Lingwall, nunca vista realmente, pero recordada con intensidad.
Pensé en la voz de Lady Farnham mientras susurraba. Él vino aquí para atormentarnos, y del espejo que reflejaba todo menos el rostro de un hombre. En los días siguientes, Holmes reanudó su ritmo habitual de clientes y estudios, aunque algo en su actitud se mantuvo distante. No aceptó nuevos casos de inmediato. En cambio, dedicó varias horas diarias a experimentos con ángulos de luz, tela negra y distorsión reflectante. Cuando le pregunté si tenía intención de publicar sobre el tema, negó con la cabeza. No. Algunas ilusiones es mejor dejarlas sin explicación. Tienen más poder como leyenda que como nota al pie. Pero eso no es contrario a tus principios. Holmes levantó la vista de su trabajo. No cuando la verdad ya se ha convertido en un arma. El mayor peligro de Linwood no era lo que él, aquellos Watson. Eso fue lo que él invitó a otros a hacerlo en su nombre. Es mejor cerrar el espejo que dejar que otros se miren demasiado tiempo. Lo comprendí, aunque no podía compartir su distanciamiento. Para mí, la tragedia de Linwood fue profundamente humana. Un hombre despojado de su identidad, que regresó para escribir su legado no con palabras, sino en la ausencia. Murió solo, pero orquestó una ópera de sombras que expuso la fragilidad de la confianza, las consecuencias de la culpa y el aterrador poder de la ilusión. Con el tiempo, como siempre, el mundo siguió adelante. Otro escándalo surgió para acaparar la atención de la ciudad. El nombre de Linwood desapareció de los titulares. Los espejos de Crowthorne House fueron reemplazados una vez más, y con ellos la historia del hombre que nunca apareció. Pero no lo olvidé. Holmes tampoco lo hizo. Una tarde, unas semanas después, lo encontré de nuevo junto a la ventana, pipa en mano, contemplando la noche. Sin volverse, me dijo, hay una justicia, Watson, que ningún tribunal puede impartir. Linwood la logró. No con castigo, sino con reflexión. Sacó de su abrigo un pequeño trozo de espejo agrietado. Lo acercó a la luz de la lámpara y, por un brevísimo instante, vi mi rostro reflejado en él, ligeramente deformado por la rotura, pero inconfundiblemente mío. Holmes sonrió levemente y lo guardó en su bolsillo. Esperemos, amigo mío, dijo, que nunca seamos nosotros los que desaparezcamos. La primavera llegó tarde ese año. Londres, reacia a descongelarse tras su introspección invernal, parecía ignorar la estación con una especie de cansancio filosófico. Incluso los narcisos del exterior de Regent's Park asomaban a la tierra con desgana, como si dudaran de si merecía la pena el esfuerzo. Sin embargo, dentro de los muros del 221B de Baker Street, el ritmo de vida había vuelto a su curiosa normalidad. Holmes estaba sentado en su silla una mañana tranquila, con las piernas cruzadas y un libro abierto, pero sin leer, en su regazo. Las brasas de la chimenea ardían suavemente. Llevaba casi una hora en silencio, un estado que yo hacía tiempo que había aprendido a interpretar no como ociosidad, sino como incubación. Su mente, aunque silenciosa, distaba mucho de estar dormida. He estado pensando, Watson, dijo finalmente, qué curioso es que aceptemos con tanta facilidad la permanencia de la identidad. Que demos por sentado que lo que vemos hoy es lo que siempre fue. ¿Linwood otra vez? Pregunté, dejando a un lado el periódico, que contenía el último eco tenue del caso. Una breve noticia en la página 6 anunciando la retirada de Lady Farnham de la vida pública. Él asintió, con los ojos fijos en la distancia media. Un hombre desaparece durante 7 años. Regresa envuelto en un manto de ambigüedad. Y por un breve tiempo, se convierte en mito. Luego muere y se convierte en recuerdo. Y la ciudad ya ha seguido adelante. Hablan de él como una curiosidad. Un emboucador. Un fantasma. Hablas de él como de otra cosa. Un espejo, dijo Holmes simplemente. Un espejo que no refleja su propia imagen, sino que expone las distorsiones de los demás. Y, sin embargo, Watson, qué poco vimos realmente. Dejé que las palabras se asentaran. Holmes rara vez encomiaba a los muertos, y menos aún a quienes se encontraban en la línea entre víctima y artífice. Pero Linwood claramente había dejado una huella, no la teatral que pretendía, ninguna estatua, ningún escándalo que perdurar en piedra, sino algo más elusivo. Una onda persistente en el interior, habitualmente intacto, de Holmes. Me levanté y me dirigí al escritorio, donde Holmes había dejado algunos papeles dispersos del caso. Allí, entre notas en su caligrafía angular, había un boceto que había hecho. Un diagrama del salón de Crowthorne House, con ángulos de espejo, campos de visión sombreados y la anotación 0,7 igual a umbral de duda perceptual.
No entendía el detalle matemático, pero reconocí la precisión de la obsesión de Holmes. Nunca explicaste algo, dije. Solo una cosa. Sunray. Bueno, una que me sigue dando la lata. ¿Por qué Linwood no acusó directamente a Sir Benedict? Tenía las pruebas. El motivo. Podría haberlo desenmascarado sin artificios. Holmes cerró el libro y lo apoyó en el brazo de su silla. Porque Linwood no quería justicia, dijo. No en el sentido legal. Quería guarida. Ser vista no como un hombre, sino como un espectro trascendental. Para hacerles temer que los observaba un reflejo que no podían confrontar. Poética, reflection. Peligrosamente así. Y aún así funcionó. Solo parcialmente. Linwood calculó mal una variable, el instinto de supervivencia. Pensó que provocaría una confesión. En cambio, provocó el asesinato. Y aún así no lo odias por eso. Holmes lo miró. Jugó con la percepción. Lo entiendo. Pero no le perdono el resultado. Entonces se puso de pie, alto y delgado, contra la suave luz que se filtraba a través de las cortinas, y se acercó a la ventana. Afuera, la calle bullía con la vida matutina. Carros de leche, un niño en bicicleta, un hombre discutiendo con un taxista. La realidad, en toda su tranquilizadora sencillez. ¿Alguna vez te preguntas, Watson, con qué frecuencia nos engañamos por lo que vemos? Seguí su mirada, más a menudo de lo que admitimos. Essentio levamenti. Por eso la deducción empieza donde termina la visión. Llamaron a la puerta. La señora Hudson entró con una nota. Un joven caballero le dejó esto, señor Holmes. Dijo que era urgente, pero no inmediato. Sea lo que sea que eso signifique. Holmes tomó el sobre y le dio las gracias. Después de que ella se fuera, lo abrió, echó un vistazo a su contenido y sonrió. ¿Y bien? Pregunté. Él me lo entregó. Era de un abogado de Viena, quien informaba a Holmes que el manicomio donde Linwood había estado recluido estaba siendo investigado por una serie de detenciones ilegales. Se había iniciado una demanda colectiva, impulsada en parte por los documentos póstumos de Linwood. Al parecer, había dejado un paquete sellado con correspondencia y testimonios en la embajada. Después de todo, él quería que saliera a la luz la verdad, dije. Holmes asintió. Sí, pero no de sus labios. Dejó que la ilusión ardiera lo suficiente para sacar a la luz a los culpables. Luego se aseguró de que la verdadera historia sobreviviera solo a la sombra de su leyenda. ¿Y tú? Yo, dijo Holmes, dejaré la leyenda intacta. Que el público crea lo que quiera. El hombre sin reflejo, el espejo maldito, la muerte elegante. Esas advertencias sirven como nunca lo hacen los hechos. ¿No te molestará dejar que se equivoquen? Holmes me dedicó una leve sonrisa. Siempre es así. Pero hay que elegir las verdades que vale la pena corregir. Se dirigió a su escritorio, sacó el fragmento roto del espejo del cajón y lo guardó en la caja de madera donde guardaba curiosos recuerdos de casos pasados. El colmillo de serpiente del caso Stoke Moran, la extraña moneda de bronce de la Liga de los Pelirrojos, la ficha de dominó de marfil de la falsificación de Cambridge. Dijo en voz baja, me recuerda que incluso lo invisible puede proyectar sombras largas. Más tarde ese mismo día, anoté en mi diario los últimos detalles del caso, aunque lo hice con menos pompa de lo habitual. Los hechos, por supuesto, estaban todos en su sitio. Las deducciones de Holmes, la secuencia de los acontecimientos, la verdad oculta tras la ilusión. Pero lo que no pude plasmar del todo fue la sensación que me dejó. No triunfo, ni siquiera el cierre, pero una especie de reverencia cautelosa, por la fragilidad de la identidad, por los espejos que cada uno de nosotros mira y por el genio del hombre que nunca confundió un reflejo con el todo. Fue más tarde esa noche, mientras guardaba mis notas, que Holmes habló de nuevo, en voz baja y casi para sí mismo. Sabes, Watson, la gente olvida que los espejos no mienten. Me giré. Solo reflejan, dijo. Es el espectador quien inventa el resto. Unas semanas después, en una tarde de abril inusualmente cálida, Holmes y yo nos encontramos, precisamente, en el conservatorio de la Royal Society, rodeados de orquídeas, astrónomos y el suave murmullo de la curiosidad académica. No habíamos venido para ver un caso, ni siquiera para una conferencia, sino porque Holmes había recibido una invitación, manuscrita, deliberada y bastante críptica, de un viejo conocido en ciencias botánicas. Yo, por mi parte, sospechaba que Holmes simplemente sentía curiosidad por el híbrido de Calanter recién creado, del que se rumoreaba que reflejaba la luz azul de forma antinatural.
O quizás simplemente deseaba estar entre cosas que florecían en el cristal. Ahora permanecía en silencio bajo los altos cristales, dejando que la luz cayera sobre su pálido rostro, con los ojos entrecerrados en una quietud poco común. Pude ver, incluso al acercarme con 2 copas de licor, que sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Sigues pensando en Lingwo? Pregunté, entregando un vaso. Lo aceptó con un leve asentimiento. No a él, precisamente, sino lo que representa. Resolvimos el caso, Watson, y sin embargo, no todos los misterios que dejó atrás han sido enterrados. Bebí mi licor a sorbos, viendo cómo un rayo de luz se recortaba contra el espeso verde de un helecho. ¿Te refieres al juicio de Lady Farnham? En parte. Se ha puesto enferma. ¿Lo sabías? Su abogado dice que quizá no llegue a ver el veredicto. Eso es conveniente. Para ella, quizás, dijo Holmes. No para la justicia. Pero claro, la justicia es una criatura bastante imperfecta. Trope Isa. Perdona cuando debería castigar. Castiga cuando debería iluminar. Lo miré desconcertado. ¿Crees que debería haber ido a prisión? Negó con la cabeza. Creo que ya había construido uno. Vivió dentro durante años. Lingwood solo era la llave que hacía vibrar los barrotes. Paseamos entre hileras de enredaderas y orquídeas en flor, con el aire cargado de humedad y perfume. Holmes se detuvo ante una pieza expuesta con un espejo y la observó en silencio. Noté que el cristal había sido instalado para reflejar la luz hacia un grupo de lirios bajos. El reflejo estaba deformado, ligeramente curvado, y hacía que Holmes pareciera más alto, más delgado, incluso más espectral de lo habitual. ¿No tienes ningún deseo de corregir el historial públicamente? Le pregunté. No hay artículo para la hebra, no hay ningún relato dramático. La expresión de Holmes apenas cambió. No, que se queden con su mito. El hombre sin reflejo. La dama a los espejos. Se convertirá en una parábola, como todas las historias de verdad. Los hechos están a salvo en sus notas, Watson. Se desvanecerán. Como todos los hechos, dijo. Pero una ficción bien fundada puede perdurar. Caminamos un poco más, con el canto de los pájaros del aviario del jardín resonando débilmente a través del cristal. Holmes tenía una forma de caminar cuando estaba profundamente a gusto. Lenta, precisa, como si midiera cada piedra y cada helecho. Era el andar de un hombre acostumbrado al peso del conocimiento. Se detuvo de nuevo junto a una placa de latón pulido colocada sobre una vitrina de aparatos ópticos victorianos, tubos de espejo, lentes de cristal, cajas de prismas. Los estudió con silenciosa apreciación. ¿Sabes? Dijo, una vez pensé que los espejos eran los instrumentos más confiables que existen. Solo devuelven lo que reciben. Sin juicios. Sin distorsión. Y, sin embargo, en manos de Lingwood, incluso ellos se volvieron traicioneros. Porque la gente buscaba algo más. Porque la gente necesaria les dio la ausencia que temían, y la llenaron de culpa, de recuerdos, de temores a medio formar. Entonces me miró con esa misma intensidad tranquila con la que se había dirigido contra generales, asesinos y ministros de Asuntos Exteriores por igual. Watson, ¿sabe por qué seguí adelante con el caso Lingwood hasta el final? Pensé que era el misterio. El desafío. Negó con la cabeza una vez. No. Fue porque lo entendí. Un hombre que desaparece y regresa sin ser visto. A menudo he temido convertirme en él. Que me vean solo por lo que se supone que soy. Nunca por lo que soy. No dije nada durante un buen rato. Luego, en voz baja, dije, no eres invisible, Holmes. No para mí. Eso me provocó una leve sonrisa. No, Achino, amigo mío. Salimos del conservatorio poco después de las 2. El sol finalmente emergió entre las nubes como una verdad que uno casi se había atrevido a anhelar. Mientras caminábamos de regreso hacia Baker Street, Holmes se sumió en un ligero silencio. Uno que no nació del desapego, sino de la restauración. Esa noche, durante la cena, compartió la carta que había recibido del abogado Vienes. Contenía una última página del testamento sellado de Lingwood, recientemente traducido. De puño y letra de Lingwood se leía, me olvidarán. Dirán que nunca existí. Que fui una sombra, un rumor, una ilusión. Que lo hagan. Prefiero ser recordado como un misterio que ser mal recordado como la verdad. Que sea su duda. En eso, al menos, sobreviviré. Holmes dobló la página y la devolvió al sobre. ¿Ganó entonces? Pregunté. ¿Incluso muerto? No intentaba ganar, dijo Holmes.
Intentaba escapar. Todos lo intentamos, de alguna manera. ¿Escapar de qué? La tiranía de ser conocido demasiado poco o demasiado bien. Esa noche, escribí la última entrada en mis notas, cerré el libro de contabilidad y lo coloqué junto a otros casos de los muchos años en que Holmes y yo habíamos trabajado. Pero no le puse título. El caballero sin reflejo, en cambio, lo llamé simplemente el punto de fuga. Y comprendí, quizá por primera vez, que Holmes no era solo el hombre que resolvía misterios, sino el hombre que los sobrevivía. Que caminaba, con la mirada clara, entre las ilusiones de las que otros huían o caían presa. Que se negaba a dejarse amedrentar por cosas que no proyectaban sombras, o que las proyectaban en exceso. Él era, a su manera, el espejo más auténtico que jamás había conocido. A la mañana siguiente, Holmes retomó su violín con serena determinación. La música flotaba por el piso como una fina columna de humo, apenas visible, pero inconfundible. Tocaba no por triunfo ni por tristeza, sino por equilibrio. Para la reflexión. Y así termina el caso del hombre que no proyectó ninguna reflexión, sino que dejó una marca en cada alma que tocó. Regresamos a nuestras sillas, a nuestras rutinas y a nuestra ciudad de verdades a medias vistas. Y Sherlock Holmes, siempre inmutable, alzó su arco una vez más hacia la luz. 3 días después del silencioso colapso del caso de Lady Farnham, Holmes me invitó a acompañarlo en una última visita a Crowthorne House. Acepté con vacilación. Parecía que quedaba poco por descubrir. Se habían catalogado todos los hechos, se había disuelto los actores y se había vuelto a colocar el espejo. Y, sin embargo, como siempre con Holmes, confiaba en que algún hilo permaneciera sin explorar, o que tal vez solo necesitara ser atado. La casa estaba en silencio cuando llegamos, con las cortinas corridas para protegerse del sol del mediodía. El personal había sido despedido por la tarde. Holmes se movía por los pasillos como si reviviera la escena de un sueño. Sus dedos se deslizaban por las barandillas, sus ojos seguían los patrones familiares en el suelo de parqué. En la sala, el nuevo espejo volvía a estar en pie, impecable y auténtico. Sin paneles falsos. Observé su reflejo junto al mío. Ninguno de los dos desapareció. Luego dijo muy suavemente, nunca se trató del espejo. No dije nada, esperé. Se trataba de ser invisible, continuó. Lingwood no estaba tratando de desaparecer. Quería que ellos ver lo que habían intentado olvidar. Lo habían convertido en un ser inexistente a propósito. Sin juicio. Sin cargos. Simplemente, eliminado. Y así regresó, dije. Como un fantasma. Holmes asintió. Pero los fantasmas solo pueden acechar a los culpables. Esa fue la clave final, Watson. No lo que vieron, sino cómo reaccionaron. Cada uno de ellos, Farnham, Brayton, incluso Benedict, reaccionaron no a la presencia de Lingwood, sino a su ausencia. A la forma de lo que él no había dijo. La culpa es más fuerte que la acusación. Se apartó del espejo. Y la culpa de Lady Farnham fue la clave, continuó. Temía el regreso de Lingwood porque se había mentido a sí misma durante años. Que su silencio era compasión, que su distancia era necesidad. Pero al enfrentarse a la ilusión de un hombre borrado, entró en pánico. Y el pánico la condujo al asesinato. Y aún así, dije, nunca la acusaste directamente de matar a Lingwood. Porque no lo hizo, respondió Holmes. Murió por su propia voluntad. Su salud, quebrantada por la obsesión. Pero su mano empujó a la señorita Brayton. Y eso bastó para derrumbar el escenario. Me volví hacia la habitación, que ahora parecía haber perdido su peso. Sin fantasmas que impresionar ni ilusiones que mantener, parecía un salón cualquiera de la alta sociedad. Decorativo. Sereno. Vacío. Nos marchamos en silencio, y Holmes no dijo nada más hasta que llegamos al final de Hyde Park. Allí, se detuvo y se giró hacia mí. Una vez me preguntaste por qué seguí este caso con tanto fervor, dijo. La verdad, Watson, es que me asustó. Por la ilusión. No, por la claridad que reveló. En el diseño de Lingwood, vi con qué facilidad el miedo puede influir en la razón. Con qué rapidez la culpa puede destrozar la verdad. Y cuán frágiles se vuelven nuestras identidades cuando se niega la reflexión. Hizo una pausa. A menudo me he definido por la observación. Por la deducción. Pero este caso me recordó que incluso el hombre más lógico puede ser engañado. No por mentiras, sino por la ausencia de confirmación. A todos nos atormentan no lo que vemos, sino lo que esperamos no haber pasado por alto. Seguimos caminando. Y comprendí, como nosotros,
que el caso había tocado en Holmes algo más profundo de lo que él estaba dispuesto a admitir. No era el peligro lo que lo perturbaba. Era la diseño, una trampa de percepción, construida con una crueldad tan elegante, que incluso las mentes más racionales habían tropezado. Y así, Holmes había respondido de la única manera que sabía. Con la verdad, dicha sin rodeos. Con espejos puestos no para asustar, sino para revelar. Más tarde esa noche, lo encontré leyendo en silencio junto al fuego. El fragmento roto del espejo falso de Lingwood reposaba sobre la repisa, encima de él, refractando la luz del fuego en pequeñas curvas inofensivas. ¿Lo conservarás?, pregunté. Como recordatorio, dijo Holmes, las ilusiones más agudas son las que no cuestionamos. Y con esto, el caso del caballero sin reflejo encontró su final, no con una explosión o una confrontación, sino con comprensión. Y esa, creo yo, es la resolución más rara de todas.